Quizás mirar atrás es reencontrarse con uno mismo, es recordar momentos intensos, instantes inolvidables, detalles de suspiros que te hacen valorar la vida de otra forma, que te hacen sentir la fuerza de un alma que te regala sensaciones que construyen un ánimo, el de vivir, el de volver a viajar, el de cambiar, el de ser valiente y comenzar un nuevo camino, un nuevo relato, una nueva historia. Y lo cierto que aquí, hoy, mirándote desde la lejanía, entiendo esa pasión con la que tú me enseñaste Caravaca. Y ahora que ya han pasado unos días y solo te tengo en el recuerdo, entiendo esa sonrisa a veces vergonzosa, otras traviesa y muchas veces nerviosa con la que me mirabas y con la que me mostrabas rincones, calles y esas plazas por las que caminábamos despacio, mirando a derecha e izquierda y descubriendo leyendas que se escribieron hace siglos entre muros, entre paredes de palacios e iglesias, entre blasones e inscripciones que recuerdan tu historia, entre símbolos de la cruz, el camino y el fervor de la fiesta que impregna toda tu vida. Con el paso del tiempo, entiendo la magia de tu luz, de todas esas anécdotas que vivimos, de las risas y miradas que compartimos, de la cruz que me regalaste, de ese rincón en el que te perdiste. Ahora entiendo la pasión de tus leyendas e historias, de tus pasos tranquilos y firmes, de tu horizonte y de tus ilusiones, de los guiños de todos tus ilustres, de los mantos y llantos, de las carreras y las gestas que antaño viviste y después me contaste, de esa mirada atrás buscándome, de ese viaje por el tiempo y tus murallas, de los tesoros que guardaste y que solo me enseñaste a mí. Qué poco fue necesario para conquistarme, para adentrarme en un laberinto de emociones del que no quiero salir, de un compás de vida en el que poco a poco y paso a paso la vida cobra un especial sentido en tus calles y pedanías, entre tus gentes y personas, entre tus secretos, luces, costumbres, fiestas y esa forma tan especial de narrar tu esencia. Y no sé muy bien cómo explicártelo, pero en los 2 próximos capítulos, quizás, solo quizás, pueda enseñarte un poquito de lo que siento, de cómo lo siento y de lo que deseo. Volver a Caravaca de la Cruz.
noroeste de la provincia de Murcia se alza majestuosa una de las villas, uno de los pueblos más bonitos del mundo. Es Caravaca de la Cruz. Hoy, en Miradas Viajeras, en Movistar Televisión, vamos a descubrirla, vamos a pasear despacio, poco a poco y paso a paso, por sus calles, por sus plazas, por ese gran patrimonio arquitectónico y cultural que posee. Tiene algunas de las muestras del Renacimiento más importantes de Murcia. Es un lugar donde iglesias, palacios y conventos van haciendo el deleite del viajero y sobre todo un lugar en el que hay que descubrir su castillo. Data de la época musulmana y fue ampliado en el siglo XV por los templarios, y en su corazón una de sus joyas, el santuario de la Santísima Veracruz, custodiado por 14 torreones, es uno de los grandes emblemas de esta localidad. Pero aquí hay mucho más que descubrir, hay mucho más que sentir, que vivir. Vamos a ir descubriendo sus museos, vamos a ir descubriendo sus conventos, sus iglesias y también una de sus fiestas más internacionales, es los Caballos del Vino, patrimonio inmaterial de la humanidad, declarado en el año 2020, es uno de esos momentos que hay que vivir intensamente y donde el viajero se va a sentir protagonista de un relato, de una película que hoy queremos contaros aquí. Pero Caravaca es mucho más. Caravaca es también un lugar donde se celebra el Año Santo. Son solamente 5 localidades en el mundo: Roma, Jerusalén, Santo Toribio de Liébana, Santiago de Compostela y Caravaca de la Cruz. Vamos a contaros muchas historias, vamos a hablar con personas que son las que hacen el alma de un lugar y vamos a disfrutar de su gastronomía, una gastronomía que desde luego ama los sentidos del viajero: arroces, potajes, carnes, embutidos, pero sobre todo un sabor, una sensación, una emoción. Descubrir Caravaca de la Cruz a través de la mesa y el mantel. Hoy, en Movistar Televisión, en Miradas Viajeras, te descubrimos uno de los rincones más bonitos del mundo, Caravaca de la Cruz. Comenzamos. Esta mañana comenzábamos nuestro paseo por uno de los lugares más bonitos del mundo, por Caravaca de la Cruz. Empezábamos a recorrer sus calles y sus plazas, empezábamos a imbuirnos de esos sentimientos, de esas emociones que todas sus gentes nos han ido transmitiendo y que sus palacios, sus casas, sus santuarios y sus fiestas nos han ido enseñando. Nos hemos querido venir hasta la iglesia del Salvador, hasta su campanario, desde donde tenemos una perspectiva única de este rincón maravilloso del mundo, y hemos querido venir con el alcalde de Caravaca de la Cruz. Con él queremos compartir tiempo, como nos gusta hacer en Miradas Viajeras, en Movistar Plus, con las personas, con los protagonistas, que son los que hacen el alma de un destino. Estamos con José Francisco García. Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, desde este sitio increíble, ¿no? El momento de estar aquí y de mirar a tu pueblo, bueno, fascinante. Pues sí, la verdad que esta torre nos ofrece esa mirada que muchas veces lo hablamos los caravaqueños, ¿no? El peso de la historia, ¿no? En Caravaca, bueno, pues desde aquí se puede ver desde una perspectiva clara cuál es el peso de la historia de este municipio, ¿no? de esta ciudad. Es un lugar de historias, de leyendas, donde las raíces están siempre muy presentes en el pasado, en el presente y claro, en las generaciones venideras, que tienen que aprender realmente la esencia de este lugar, uno de los más bonitos de España, sin lugar a dudas, y en el que pasear por sus calles
es imbuirse de la propia personalidad de Caravaca de la Cruz. Yo creo que Caravaca es un pueblo que siempre ha sido amante de sus tradiciones, de sus patrimonios, ¿no? Y eso ha hecho que a lo largo de los siglos pues, se conserve, ¿no? Y esas huellas se han ido conservando, ¿no? A lo largo del tiempo, y además se sigan amando y siempre pensando en las generaciones futuras. Efectivamente, yo creo que un paseo por Caravaca pues, da buena cuenta de ello. Si de repente viniéramos desde lejos y nos quisieras enamorar con 4 sitios, con 5 sitios emblemáticos e imprescindibles que dejen huella, como antes decías, ¿cuáles serían? Es difícil en Caravaca, pero evidentemente yo creo que la Basílica, el castillo y la Basílica de la Veracruz, evidentemente es el faro, ha sido siempre, ¿no? Desde su nacimiento, el faro de la ciudad, y en torno a la Veracruz pues, se ha ido, ¿no? Construyendo un poco la ciudad. En ese paraguas pues, han venido las principales órdenes religiosas y militares de nuestro país y del mundo, como han sido pues, en órdenes religiosas los franciscanos, los carmelitas, los jesuitas. De hecho, en toda América Latina, sur ya también de Norteamérica, podemos ver la presencia de la cruz de una forma muy notoria, y es algo que tenemos que explorar, y fue precisamente porque este noviciado jesuita monumental que ahí tenemos debió de ser muy importante en aquella época, y evangelizamos América. Uno de los principales símbolos con los que se evangelizó América fue con la cruz de Caravaca, ¿no? Por ejemplo, los franciscanos también tuvieron mucha presencia, los carmelitas la tuvieron y la siguen teniendo. Tenemos las 2 fundaciones de los 2 místicos más importantes del mundo, San Juan de la Cruz y Santa Teresa. Es una de las 2 ciudades del mundo que tiene fundación de ambos, de San Juan de la Cruz, que todavía sigue viva, y Santa Teresa de Jesús, que podemos ver también la monumentalidad de su 12ª fundación, hasta hace poquito, pues ya digo, con una huella muy profunda en nuestra ciudad. Y por supuesto también las órdenes militares, el Temple y Santiago, ¿no? Que evidentemente marcó el devenir y la historia de esta ciudad. Reminiscencias de la historia y esas huellas que, como bien dice el alcalde, hay que ir siguiendo para entender Caravaca de la Cruz, para comprender su historia, sus raíces, pero sobre todo para interiorizar este pueblo que te va dejando huellas sin lugar a dudas en el viajero. Y si, por ejemplo, yo te pregunto, ese lugar especial, ese secreto que guarda el alcalde, ese lugar donde te gusta estar, pararte y decir, pero qué bonita eres, Caravaca de la Cruz. Bueno, yo creo que hay muchos, ¿no? Pero quizás Caravaca es un lugar espiritual, ¿no? Yo creo que ese es un poco lo más destacado, ¿no? Y a veces no nos paramos eso, pero es un lugar pues para sosegarse, un lugar espiritual. Yo creo que la capilla de la Veracruz, podéis disfrutar en silencio de esa capilla, quizás sea ese rincón, el rincón más mágico de la ciudad. Si rompemos ese instante sagrado por muchos motivos y nos vamos al bullicio, donde disfrutamos de la gastronomía de aquí de Caravaca, esa forma de vivir de los caravaqueños, esa forma de brindar, esa forma de tomarse unas cervezas, unas tapas, o de descubrir las raíces, ese kilómetro cero que en la mesa de Caravaca siempre tiene protagonismo. Bueno, pues afortunadamente en los últimos tiempos se está recuperando, ¿no? El poder tomar una cerveza en la plaza del Ayuntamiento, por ejemplo, o en la calle Mayor, al pie de esta iglesia, El Salvador, en alguna zona del casco histórico, o en cualquier lugar de Caravaca. Caravaca es una ciudad dinámica, muy viva, no solamente cuando disfruta de sus fiestas, ¿no? y previo a las fiestas en abril y mayo, sino durante todo el año. Es cabeza de comarca, es una ciudad comercial, dinámica, viva, socialmente muy activa. Bueno, de Caravaca se puede disfrutar de muchas formas. De muchas formas, como por ejemplo también practicando deporte. Su entorno natural es increíble. Sí, a veces la monumentalidad de Caravaca, su patrimonio, sus fiestas, sus tradiciones, las de todo su municipio, porque estamos hablando de los municipios más grandes de España también, hablamos también de las pedanías, pero el entorno natural que disfruta el municipio junto con el resto de la comarca, sobre todo con la zona norte, ya con Moratalla y con los pueblos de Albacete, pues es un entorno, primero, prácticamente virgen, gigantesco, y donde se puede disfrutar
del deporte, de la naturaleza y todo, bueno, pues podemos hacer todo lo que hemos comentado hace un momento y a 1 kilómetro empezar a subir, por ejemplo, en bicicleta a un puerto de primera, ¿no? O hacer senderismo por sitios, pues como te digo, absolutamente mágicos, únicos y que están muy poquito pisados por el turismo. Bueno, pues es verdad que la naturaleza nos brinda también esa oportunidad de hacer pues 1000 cosas. En este programa, alcalde, vamos a hablar de cultura, de patrimonio, de arquitectura, de gastronomía, vamos a hablar de naturaleza, de deporte y, por supuesto, como no podía ser de otra manera, vamos a hablar de fiestas y de tradiciones, sobre todo dos, moros y cristianos y los caballos del vino. Sí, bueno, moros y cristianos y caballos del vino realmente son tradiciones en torno a la Veracruz, es decir, son las fiestas de la Cruz, las que siempre se han conocido como las fiestas de la Cruz y que surgen de rituales, pero anclados en la historia, en las raíces más profundas de este municipio. De ahí surgen esas fiestas que, bueno, pues han ido creciendo, ¿no? A lo largo de los últimos, bueno, pues de los siglos, ¿no? Pero de los últimos años yo creo que han cogido pues un brillo y un reconocimiento, sobre todo, que el último ha sido a nivel mundial, pues muy importante, pero siempre han estado ahí, siempre han sido importantes. Los carabaqueños han sido amantes de sus tradiciones hasta el punto de llevarlas a su punto máximo, ¿no? Y ha sido pues ese patrimonio de la humanidad conseguido en 2020, que yo creo que es un broche de oro, ¿no? Junto con el año jubilar en torno a la Veracruz. Yo creo que Caravaca, a partir de ahora, pues tiene que trabajar en convertir el turismo también en una industria generadora de empleo. Entiéndase esa industria como un turismo sostenible y que al final el viajero que venga pues disfrute de Caravaca como la disfrutamos los caravaqueños, que eso es lo que realmente es una experiencia y eso es lo que debe de sentir el viajero, esa experiencia, de la misma experiencia que siente un caravaqueño, y eso evidentemente hará seguramente que vuelva y que lo recomiende. Esa es la esencia del viaje, esa es la esencia que transmite este municipio también a los viajeros, y a mí me gustaría, alcalde, cerrar los ojos y sobre todo vivir y expresarnos lo que sentimos aquí en Caravaca, momentos, instantes, lo que nos gusta a nosotros trasladar en Movistar Plus, en Miradas Viajeras. Así que un lugar donde enamorarse en Caravaca de la Cruz. Bueno, un lugar donde enamorarse, pues por ejemplo las Fuentes del Marqués. Un lugar para ir con los niños. Un lugar para ir con los niños, cualquier sitio de Caravaca, desde la Basílica, también las Fuentes del Marqués, y cualquier rincón natural de Caravaca, pero un paseo por sus calles también. Un lugar para descubrir con nuestros mayores. Bueno, con nuestros mayores yo creo que la Basílica, ¿no? Es un sitio que seguramente a los mayores les da también esa paz y esa cobertura espiritual. ¿Y un plan para ir con amigos? Pues, hombre, un plan para ir con amigos. Caravaca en cualquier momento, pero desde luego Caravaca en fiestas es una completa maravilla. Sé que te gusta mucho el deporte, sé que lo practicas, sé que además corres los caballos del vino. Me gustaría un momento especial en tu vida como alcalde en el que digas qué orgullo, de verdad, sentirse alcalde de este municipio y poder trasladar al mundo lo que somos y lo que hacemos. Yo creo que cuando los caravaqueños sacan su idiosincrasia, su forma de ser, evidentemente es en las fiestas, ¿no? En las fiestas de la Veracruz, en diferentes momentos. Yo personalmente me quedo con la subida de la Cuesta del Castillo. Como alcalde no he podido experimentar ese paseo, sí la ofrenda al pueblo, pero ese paseo desde aquí abajo, desde la primera subida a la Basílica hasta el final. Y por supuesto como festero, como caballista, no hay nada mejor que la subida y la carrera de los caballos del vino, y yo lo tengo que decir, siempre lo digo, para mí uno de los momentos más felices de mi vida fue pues, el año que conseguimos ganar esa carrera. Aquí el ganador de los caballos pues lo suben, es como un dios del Olimpo, ¿no? Desde luego es un lugar de momentos, de instantes, de suspiros, como nos gusta contar a nosotros en Miradas Viajeras, pero también es un lugar de recogimiento, de paz, de calma, un lugar para festejar, un lugar para compartir y un lugar para contar. Alcalde, un sueño, un deseo. Pues el deseo es volver a disfrutar de lo que hacíamos, simplemente eso, algo tan sencillo como que no valorábamos lo que teníamos y era muy bonito, y yo creo que lo vamos a conseguir pronto. Estoy convencido, seguro que sí. José Francisco García es el alcalde
de Caravaca de la Cruz. Hemos compartido con el tiempo, como nos gusta hacer, con los protagonistas del sector turístico, como nos gusta hacer con el alma de los lugares que visitamos. Y lo hemos hecho desde la torre de la Iglesia del Salvador, aquí bajo las campanas, bajo ese sonido que nos ayuda a despertar y sobre todo que nos da un poco el pistoletazo de salida para seguir descubriendo Caravaca de la Cruz. Lo vamos a hacer en los próximos minutos. Te vamos a contar su cultura, su patrimonio, su folclore, su gastronomía, sus tradiciones, pero sobre todo sus historias, las que nos gusta aquí, que conformen el alma de un lugar especial. Uno de los lugares más emblemáticos de Caravaca de la Cruz, nuestra primera parada descubriendo este municipio, es el Templete. Es una edificación que comenzó a construirse en el año 1764 y que terminó en el año 1801. De estilo barroco, planta hexagonal y construido sobre otro templo, recibe las aguas de las fuentes del Marqués, pero sobre todo se convierte en ese lugar emblemático, en ese rincón tan especial de Caravaca de la Cruz, donde el 3 de mayo se celebra una de sus grandes festividades. Aquí, desde 1384, se bendicen las aguas que luego van a regar los campos de Caravaca de la Cruz. Es un momento único, es un instante que queremos compartir con todos vosotros en un lugar también emblemático, en la plaza de San Juan de la Cruz, donde se ubica el lugar, la casa donde él se hospedaba. Venimos contando desde que hemos comenzado nuestro camino por Caravaca de la Cruz. Aquí la cultura es protagonista, pero también las personas, como nos gusta contar a nosotros en Miradas Viajeras, personas que son el alma de una localidad, que son las que le confieren valor y que son las que nos muestran cada uno de los destinos que visitamos en Movistar Televisión. Hoy hemos querido encontrarnos con Diego Marín, es el responsable de cultura del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, y nos encontramos con él, Diego, en un lugar emblemático, en el origen de todo. Sí, quizás sea desde el punto de vista histórico el lugar más interesante de Caravaca. Hay que tener en cuenta que por aquí, por la corredera y luego por la calle aquella de enfrente, pasó durante más de 2000 años el camino que dio razón a Caravaca. Ya en época de Julio César, cuando la guerra entre César y Pompeyo, estoy hablando del siglo I a.C., este camino fue tan significativo que se erigieron un par de fortificaciones romanas muy importantes de las que todavía conocemos, controlando ese camino, y probablemente también la de Caravaca para controlarlo. Esto es lo que luego, este camino se mantuvo hasta finales del 19, cuando ya se hacen las carreteras, y fue el camino más importante de Caravaca para todo, por supuesto también como camino de acceso al santuario y a la Cruz de Caravaca.
Eso por un lado. Por otro lado tenemos detrás el templete, y el templete, aunque el edificio del siglo X, de finales del XVIII, pero está sustituyendo edificios anteriores y anteriores y anteriores, mucho más pobres, se iban deteriorando. Y la utilidad y el sentido de este edificio es la bendición del agua cada 3 de mayo por la Cruz de Caravaca. Sabemos que a mediados del siglo XIV las fiestas de Caravaca no serían lo que son si no fueran por las pandemias. Quizás eso ahora, con este COVID que nos afecta, tenga más sentido. A mediados del siglo XIV, con las terribles epidemias de peste, en Caravaca debió morir entre el 70 y el 80% de la población, y en un momento en donde no se conocía la microbiología, donde la enfermedad era un castigo divino por los pecados del hombre, pues la mejor forma de intentar curar esa enfermedad era pedirle a Dios que te perdonara los pecados y que te sanara. Y eso se hizo en Caravaca bendiciendo el agua que pasaba por aquí, y que todavía pasa, por supuesto, y ese agua se le daba a los enfermos. Y aquello algo debió hacer, porque se está haciendo esa ceremonia prácticamente igual desde hace casi 700 años. Desde el año 1384, quizás antes, quizás de la epidemia de peste, las primeras, ya 1350 y algo. Y vamos a continuar el camino, además en un lugar emblemático, porque además aquí también tiene mucho que ver San Juan de la Cruz. Sí, por supuesto, vamos a ver. San Juan de la Cruz viene a Caravaca enviado por Santa Teresa de Jesús varias veces a ver a asesorar, a confesar a algunas profesiones de monjas carmelitas que ya estaban junto al convento, y según la tradición, cuando venía vivía en una pequeña casa cerca de la Concepción, que había sido de moriscos, que es aquella que tenemos enfrente. Esta zona, toda la zona esa de detrás de la iglesia de la Concepción, era donde estuvieron viviendo las 400 familias de moriscos deportados de la Alpujarra, después de la guerra de la Alpujarra, a Caravaca. Poco después de venir varias veces San Juan de la Cruz a Caravaca, va pensando en la idea de fundar también un convento de padres carmelitas. Y cuando viene en la fundación, se establecen también en esa casa hasta que edifican el convento, que lo tenemos a 100 metros de aquí. Y Paseo de la Corredera, lugar de gestas, lugar de disputas, lugar histórico en Caravaca de la Cruz. Sí, vamos a ver, estamos en un territorio fronterizo. Caravaca fue frontera con el Reino de Granada 250 años aproximadamente. Y por supuesto en la zona fronteriza tiene mucha vigencia lo que entonces se llamaba la caballería villana. Varios siglos antes del siglo XIII, que es cuando Caravaca entra a la corona de Castilla, los condes de Castilla y luego los reyes de Castilla se dan cuenta de que no podían luchar contra los musulmanes teniendo tan poca caballería como era exclusivamente la de los nobles. Entonces deciden concederle todos los privilegios de la nobleza a cualquier persona que tuviera dinero suficiente para mantener caballo y armas, pero tenía que demostrarlo 2 veces al año, en San Juan, 24 de junio, y en Navidad, 24 de diciembre, haciendo un alarde, demostrando que tenía ese caballo y esa arma, y esos alardes se hacían en las correderas. En medio había un tribunal, iban pasando esos caballeros villanos, y se le iba diciendo: fulanito tiene caballo y armas, menganito le falta la espada, en fin, todo, ¿no? Puesto que si iban manteniendo ese caballo y armas dispuesto para luchar en cuanto se les llamara a caballo, mantenían los privilegios. Es tierra de historias, es tierra de leyendas, es tierra de culturas. Estamos visitando Caravaca de la Cruz, lo estamos haciendo con Diego Marín y vamos a continuar camino. Vamos a seguir mostrándoos todos los secretos que encierra este maravilloso lugar del mundo. Seguimos paseo por Caravaca de la Cruz. Seguimos nuestro particular camino por Caravaca de la Cruz, seguimos descubriendo algunos de sus rincones más emblemáticos, pero también nos acercamos a algunos de sus secretos, esos secretos que guarda celosa esta localidad, uno de los lugares más bonitos del mundo, que seguimos caminando poco a poco y paso a paso, y que nos ha llevado hasta esta iglesia de los jesuitas. Aquí encontramos uno de los murales, si no el que más grandes de España.
Diego, una iglesia que se ha convertido en un centro museístico, en un centro de exposiciones, que nos sorprende ese gran mural de San Juan de la Cruz, que siempre está presente en esta localidad, pero que tiene una historia de hace ya muchos siglos. Sí, claro, esto fue el segundo establecimiento y definitivo de los jesuitas en Caravaca. Funcionó como iglesia, estuvo sirviendo como iglesia hasta 1860 y tanto, o sea, 100 años después de que los jesuitas fueron expulsados. Y después, pues, con la desamortización se vendió, se utilizó como posada con la gran fortuna de que la familia que lo tenía, pues lo conservó por lo menos cubierta y estructurada muy bien. Y cuando lo adquirió el ayuntamiento, 2000, creo que fue 2001 aproximadamente, pues la restauración fue sobre todo limpieza no solo de suciedad, sino también tabiquería y cosas así, pero de estructura estaba muy bien. Y yo creo que se ha convertido en una de las salas de exposiciones mejores de la región de Murcia. El lienzo que tenemos ahí de Santiago Ibáñez, que, bueno, aparte de ser interesante porque refleja a San Juan de la Cruz tremendamente vinculado con Caravaca, pues lo curioso es el hecho de que lo pintó, pues, no sé, 6-7 horas si acaso. Yo creo que se tardó bastante más en colgarlo que en pintarlo. Y bueno, tenemos ahí una buena imagen de San Juan de la Cruz. Nosotros vamos a tardar bastante más que esas 6 horas en seguir conociendo Caravaca de la Cruz. Es impresionante cómo, paseando despacio, como dejando pasar el tiempo, como mirando a derecha e izquierda, vamos consiguiendo vislumbrar algunos de los lugares más sorprendentes que nos regala este municipio del noroeste de Murcia. Aquí el tiempo se detiene, aquí el viajero tiene que dedicarle tiempo sobre todo a experimentar, a vivir, a sentir, a emocionarse, a suspirar, como nos gusta contar en Movistar Televisión, en Miradas Viajeras. Aquí el viajero tiene que ir despacio, tiene que callejear y sobre todo tiene que dejarse imbuir por la cultura, por el patrimonio, por la cultura y por sus gentes, sobre todo el gran patrimonio de Caravaca de la Cruz, las personas que hoy nos están enseñando a amar aún más Caravaca de la Cruz. Continuamos camino. Caravaca sigue contándonos historias, leyendas, relatos, y lo hace a través de su cultura y de su patrimonio. Hemos querido venir hasta aquí y dar un salto en el tiempo, irnos allá por el año 1575, cuando Santa Teresa de Jesús venía hacia aquí, venía a fundar su orden aquí en Caravaca de la Cruz, y de pronto la mandaron hacia Sevilla. Sin embargo, su obra siguió y fundó uno de los conventos más importantes y dejó su legado, su impronta en esta ciudad, Diego, y lo hizo a través de su congregación, de las monjas y, claro, como siempre, de San Juan de la Cruz. Sí, claro, ella, como bien has dicho, cuando venía hacia aquí, el provincial de la orden le dice: esta es la oportunidad de fundar en Sevilla, vete para Sevilla, y en efecto así lo hace, pero a pesar de todo funda en Caravaca. Ella, en su libro de las fundaciones, incluye Caravaca, o sea, la considera fundación suya, y así fue. Y esa es la razón también de que viniera San Juan de la Cruz muchas veces, puesto que tenían... ella decía que San Juan de la Cruz valía mucho más que ella y lo mandaba aquí, pues a atender las necesidades religiosas de las monjas, y como ya hemos contado también antes, fue la causa de que San Juan se animara a fundar aquí un convento de padres carmelitas, además del de las madres carmelitas. Aquí el viajero va a poder encontrar el convento de las carmelitas y esta iglesia de San José de estilo barroco, donde además muchas veces se exponen algunos de los
caballos del vino, algunos de Sí. los más representativas vestimentas de esa gran festividad, patrimonio de la UNESCO inmaterial desde el año 2020 aquí en Caravaca de la Cruz. Sí, sí. Bueno, la iglesia se quedó sin culto en 2003, se desconsagró y bueno, poco a poco se han ido haciendo aquí actividades culturales de muchos tipos y entre otras, por supuesto, después de las fiestas de cada año. Muchas ocasiones se han expuesto aquí los enjaezamientos de los 10 mejores caballos del vino. Cuidado, los enjaezamientos. Yo siempre digo que un caballo del vino solo es caballo del vino el día 2 de mayo por la mañana con 4 caballistas y mucho sol, ¿no? Y mucha gente. Pero indudablemente vale la pena ver los enjaezamientos con detalle, con tranquilidad. Y en esta iglesia tan tremendamente barroca, pues cabe muy bien el bordado de los caballos del vino, sí. Lo cierto es que esa festividad, la de los caballos del vino, hay que vivirla in situ, hay que vivirla en la calle, hay que disfrutarla y sentirte partícipe de ella, porque es una manera de entender y sobre todo de querer a Caravaca de la Cruz como lo queremos aquí en Miradas Viajeras, en Movistar Televisión, pero sobre todo es el momento de seguir disfrutando de este municipio y de algunos de sus secretos, de esos que os estamos contando, como por ejemplo esta iglesia de San José donde nos encontramos ahora. Es extraordinariamente bonito sentirte aquí, delante de lo que fue el altar, y sentirte pequeño, sentirte muy insignificante ante tanta belleza. Es lo que nos regala Caravaca de la Cruz, es lo que queremos seguir conociendo en Caravaca de la Cruz, es lo que queremos seguir mostrándote aquí en Miradas Viajeras, a ti, que nos sigues poco a poco y paso a paso, descubriendo uno de los municipios más bonitos de España, sin lugar a dudas, y también del mundo, Caravaca de la Cruz. Continuamos nuestro paseo especial por la ciudad de Caravaca de la Cruz, por estas callejuelas que nos llevan hasta uno de esos rincones emblemáticos de este municipio, hasta uno de esos lugares donde hay que detenerse y admirar la iglesia del Salvador. Es una iglesia que jamás terminó de construirse y que marcó la expansión comercial de Caravaca de la Cruz en el siglo XVI. Además, fue la única parroquia que hubo hasta el año 1909 y en ella tenía la sede oficial el vicario de la Orden de Santiago. Es uno de esos lugares en los que hay que detenerse, en los que hay que disfrutar y en los que las raíces y la historia de Caravaca de la Cruz está muy presente. Vamos a descubrirla, vamos a adentrarnos en ella y vamos a seguir contándoos historias y leyendas de uno de los lugares más bonitos del mundo, de Caravaca de la Cruz.
Como venimos contando, Caravaca es lugar de leyendas y de historias, y hemos querido venir hasta un lugar de esos emblemáticos, de esos también misteriosos. Nos hemos querido venir al Rincón de la Muerte. Sí, la esquina de la muerte, es como lo llamamos en Caravaca. Bueno, en realidad no hace referencia a ninguna desgracia en especial, sino a una calavera en piedra que había donde está la arpía, en la esquina del Salvador. Ya no se ve porque la erosión ha desaparecido, pero bueno, le dio el nombre a la esquina de la muerte. Sin embargo, yo creo que es mucho más interesante por otras cosas. Justo detrás mío estaba la única puerta de la muralla que rodeó la villa de Caravaca durante toda la Edad Media. Una única puerta, lógicamente, una muralla con una única puerta es mucho más fácil de defender que si tenía varias. Y hasta 1488 esta fue la única puerta de la muralla de la villa de Caravaca. De aquí hacia adentro es donde vivía la gente hasta que terminó la guerra con Granada, hasta que dejó de ser frontera, en donde ya desapareció el peligro musulmán por la gran expansión del siglo XVI de Caravaca. Historias que nos cuenta una ciudad mágica, historias con las que conocer un poquito más Caravaca de la Cruz, historias que vamos a seguir conociendo en nuestro camino por este maravilloso pueblo del noroeste de Murcia. Uno de los rincones más bonitos y más identitarios que Caravaca de la Cruz regala al viajero es su castillo. De origen musulmán y ampliado en el siglo XV por los templarios, en él, en su corazón, nace uno de los rincones más bonitos del mundo. Es el santuario de la Vera Cruz, data del siglo XVII, y aquí, llegar hasta aquí, es todo un placer para los sentidos. Primero, por el recorrido que se hace desde el casco viejo de la ciudad, pero después por lo que encuentras en él. Aquí, pasión, fervor, pero sobre todo un sentimiento muy fuerte de los que habitan Caravaca y de los que venimos de fuera, te invade y te hace sentir de una manera especial. Aquí hemos querido pararnos un instante, un momento, para sentir lo que sienten todos los que ante la cruz de Caravaca rezan y sobre todo piensan, meditan y sienten. Aquí queremos que el tiempo se pare, queremos descubrir uno de esos lugares cuyo magnetismo es especial, uno de esos rincones del mundo que nos gusta contar en Miradas Viajeras, en Movistar Televisión, y que consideramos que son de esos a los que hay que viajar al menos una vez en la vida. Estamos en el santuario de la Vera Cruz y lo vamos a descubrir un poquito más con la hermana mayor, con Mari Carmen López. ¿Cómo estás? Bien. Qué placer estar aquí, qué placer recorrer los muros de este santuario, pero sobre todo, qué paz, qué calma, qué tranquilidad y qué sensación de identidad con el pueblo de Caravaca cuando estás en el santuario y estás ante la cruz. Pues sí, la verdad es que lo que tú estás hablando es el sentimiento general de los visitantes que vienen a Caravaca de la Cruz y visitan el santuario, y el magnetismo, como tú has dicho, que inspira la Santísima Cruz, esa relajación, esa necesidad de orar y de rezar los creyentes, pues la verdad es que la gente se va emocionadísima, porque es lo que transmite, porque lo que estamos visitando y adorando es la cruz de Cristo, y eso se transmite directamente
es algo muy fuerte que cuando entras a su capilla te desprende esa fuerza y ese magnetismo que ella produce en el ser humano. Ser la hermana mayor es una responsabilidad, pero también es un compromiso con un municipio, pero también con sus fiestas, con sus tradiciones, con su folclore. Al final siempre decimos en Miradas Viajeras que descubrir el alma de un municipio se hace también a través de sus raíces, a través de sus costumbres, a través de sus fiestas. Y tú, como hermana mayor, tienes un gran protagonismo en esto, sobre todo porque estar tan cerca de la cruz, el estar vigilando que todo sea como debe ser, el estar aportando permanentemente valor a la Cruz de Caravaca, no solamente hace que a nivel nacional e internacional Caravaca de la Cruz se posicione, sino también que el viajero que venga tenga una motivación más para amar este lugar. Pues sí, la verdad es que el ser hermana mayor es una gran responsabilidad. El cuidar el santuario, todos sus detalles, todos los rituales de la Santísima Cruz, sus cultos, el estar pendiente pues de todo lo que es el santuario y aparte de eso, en la parte lúdica, pues la organización de las fiestas, bueno, de las procesiones, lógicamente, que es lo que organiza directamente Cofradía, y la parte lúdica que la lleva pues la secretaria de festejos de la Real Ilustre Cofradía, que es la que se encarga de organizar pues lo que es las fiestas de moros, cristianos y caballos del vino. Mari Carmen, tú de pequeñita eres nacida en Caravaca y ya de pequeñita tenías ese sentimiento de querer llegar a ser hermana mayor. Es un objetivo, es una forma de vida incluso, ¿no? Es una manera de ir creciendo poco a poco, ligada a la cruz y sobre todo viviendo intensamente lo que representa Caravaca, lo que ofrece Caravaca, su historia, sus raíces y una tradición que va de generación en generación. Pues sí, te voy a decir una frase que dije el primer año que tomé mi posesión como hermana mayor. Siempre lo soñé, pero nunca pensé poder estar aquí. Y ese día, cuando ya fui nombrada por el Cabildo por aclamación hermana mayor, es algo que no se puede explicar. No se puede explicar por lo que estás diciendo, ¿no? Yo nací, soy caravaqueña de pura cepa, como vulgarmente se dice. Nací en una familia católica, profundamente amante de su pueblo y lógicamente de la Santísima Cruz, totalmente impregnada en las fiestas y en las costumbres de nuestro pueblo. Y eso, pues, no solamente a mí, a todos los hermanos, pues nos han ido inculcando la fe en la Santísima Cruz y la colaboración en tanto como la cofradía como en sus fiestas en general. Oye, Mari Carmen, cuando tú paseas por los pasillos de este santuario, cuando el tiempo se para, cuando el tiempo se detiene, cuando tú miras a derecha e izquierda, cuando te sientes profundamente mimetizada por el santuario o por alguno de sus rincones, ¿en qué sueñas? ¿En qué piensas? Pues la verdad que esto, el pasear por aquí te transporta a otras épocas, te transporta a otras épocas medievales, te imaginas cómo sería esto en el siglo XIII, en el siglo XV, en el siglo XVII, y cómo aquellas personas pensaban y vivían la fe que a través de los siglos pues se ha ido transmitiendo de generación en generación. En este santuario hemos visto piezas únicas de museo, piezas que nos van rememorando un poco no solamente la historia de la Vera Cruz, de la Santa Cruz, sino también de todos los siglos que han ido pasando desde que se descubrió y de todos los personajes que han tenido la oportunidad de visitar el santuario y que han dejado su impronta aquí, como una parte de la historia de Caravaca de la Cruz. Pero si yo te pregunto a ti, ¿cuál es ese rincón donde te sientes más feliz? Ese lugar que no cambiarías por nada en el mundo, en el santuario, ¿cuál es? Hombre, indudablemente la capilla de la Santísima Cruz. Maravillosa, donde se expone la cruz y donde el viajero va a poder descubrir una de las señas de identidad de este municipio que desde luego se han convertido además en un símbolo a nivel mundial para los católicos y para los que no lo son, porque realmente la Cruz de Caravaca no deja de ser un símbolo universal que me gustaría que nos explicaras cómo nació, dónde se descubrió, cuál es su leyenda. Bueno, pues el castillo, como tú has dicho, es una obra musulmana del siglo XIII
Y bueno, pues Caravaca estaba siendo frontera con el reino nazarí de Granada, estaba tomada por los musulmanes y bueno, pues en sus mazmorras el rey Ceauce, que era el dueño de este castillo, pues tenía prisioneros y un día decidió sacarlos de prisión y preguntarles qué oficio tenían. Y cuando llegó al sacerdote, pues le preguntó cuál era su trabajo, su profesión. Le dijo que era católico, sacerdote cristiano, y que él celebraba la Eucaristía. Él se interesó qué consistía eso y dijo que convertir el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Claro, algo muy, muy raro para un musulmán que nunca había oído la fe católica, y se interesó y quiso saber en qué consistía esa celebración. Él le dijo que necesitaba una serie de ornamentos y que se podrían conseguir en Cuenca. Pues los trajeron y el día 3 de mayo de 1231, en la capilla que hay superior al altar mayor de ahora mismo, pues allí estaba el Salón del Trono donde se celebró la misa. Cuando Chirino elevó las manos para levantar la Santísima Cruz, se dio cuenta pues que no la tenía. Entonces se paró y el rey le pregunta que qué pasa, que no sigue la celebración, y él le dice pues que le falta la cruz. Y en ese momento, por un oráculo que hay en la pared, que por cierto tiene una inscripción que nadie ha sabido descifrar, pues por ahí entró la Santísima Cruz con un rayo de luz transportada por 2 ángeles, y según la historia, la Santísima Cruz, que es de forma patriarcal, de 4 brazos, era del patriarca Roberto de Jerusalén, al que le desapareció. Y bueno, pues en presencia del rey y su corte, pues claro, al ver tal hecho, pues se convirtieron al catolicismo. Él se puso Vicente Belvis, a la reina Aixa le costó trabajo creer en el milagro, al final se puso Elena, y él pues se puso al mando de Jaime I el Conquistador, se metió en la Orden de Santiago y está enterrado en Valencia. Y de ahí hasta nuestros días, de ahí precisamente y de esa historia hasta la historia que contamos hoy aquí, en el año 2021, donde estamos recorriendo Caravaca de la Cruz, como venimos contando, uno de los lugares más bonitos del mundo, uno de esos pueblos que hay que recorrer poco a poco y paso a paso, uno de esos rincones del universo en el que su folclore, sus fiestas, como las de los caballos del vino, que precisamente terminan aquí, pero también su gastronomía, su patrimonio, su arquitectura, sus raíces y su historia harán que el viajero se transporte hasta una época donde se para el tiempo y se va a sentir protagonista, donde va a poder contar y redactar su propio relato de viajes, donde va a poder compartir con personas que son el alma de este lugar una historia diferente que luego podrá contar. La Cruz de Caravaca es mucho más que pasión, que fervor, es mucho más que una ilusión, que una creencia. La Cruz de Caravaca es un símbolo que representa a los caravaqueños, pero también a cualquier viajero del mundo que llega hasta este lugar, hasta uno de los pueblos más bonitos del mundo. Por eso hemos querido conocer cómo se hace, cómo se fabrica, y lo queremos hacer en Los Chavos. Es una joyería que lleva 65 años fabricando esta joya, fabricando ilusiones y sueños, pero sobre todo llevando Caravaca a todo el mundo. 3 generaciones que cada día diseñan y fabrican la Cruz de Caravaca. Vamos a conocer a 2 de los hijos
que han seguido la tradición del abuelo, luego del padre y ahora ellos, que como me decían, quizás los herederos también continúen. Vamos a conocer a Samuel y a Abraham. Samuel, buenos días. Buenos días. Bueno, los chavos, 65 años, haciendo sueños e ilusiones, fabricando la Cruz de Caravaca. Pues sí, sí, además muy orgulloso de tener la suerte de poder fabricar la Cruz de Caravaca, que es nuestra cruz, lo que nosotros veneramos. Samuel, 3 generaciones, como hemos contado, fabricando sueños, fabricando ilusiones y poniendo a Caravaca en el mundo. Pues sí, pues sí. La verdad que mi padre, que tiene ahora 70 años, mi tío, que tiene 73, y los fundadores de la joyería, que fue mi tío abuelo José María y Ross, que eran 2 maestros, hace 70, 80 años, empezaron a hacer esto a mano, las cruces de Caravaca. Y nadie se esperaba que casi 65 años después, pues los chavos siguiéramos aquí dando guerra. Y pues sí, estamos en la 3ª generación, mi hermano Abraham y yo somos socios y seguimos haciendo pues las mismas cruces que hacía mi tío abuelo hace 70 o 75 años y con la misma técnica, podemos verlo aquí, es una cruz cortada a troquel, se hace a mano con buril, por delante y por detrás, lisita y a relieve, que sería como la réplica un poco más exacta de la Cruz de Caravaca cuando sube al castillo a verla. Y seguimos con lo mismo, ni más ni menos. Una cruz que es el gran símbolo de Caravaca de la Cruz. Pues sí, la verdad que es una tradición que viene del año 1232 aproximadamente y que ha traído a este pequeño pueblo millones de turistas en estos 800, casi 800 años. Nosotros tenemos la suerte de poder replicarla, de poder ser los conductores de ese peregrino que viene y se quiere llevar un recuerdo en su pecho, en su mano, o donde sea, de este sitio. Nos encontramos millones de anécdotas, gente que nos cuenta cómo la consiguió, cosas que le han pasado de esta cruz que genera cada vez más devoción y más tradición. Oye, Samuel, hablabas de recuerdos, hablabas de regalos, hablabas de que la Cruz de Caravaca siempre es ese recuerdo que se mantiene en la vida de los caravaqueños, pero también de quien viene a visitar o a quien se desea regalar algo especial. Si tú quieres regalar algo especial a alguien muy especial, porque sé que además estás esperando un hijo, el primero de ellos, ¿cuál elegirías? Yo siempre recomiendo 2 tipos. Si es para un niño pequeño, pues nos vamos a los cerquitos porque no engancha. Si hay un tirón, sabemos que el bebé pues, puede sufrir algún daño. Pero a mí la que más me gusta y la que siempre recomiendo es la Cruz de Caravaca hecha, rematada a mano, hecha a relieve. Porque es una cruz muy fuerte que va a aguantar el paso de los años perfectamente, oro de 18 quilates que ni caduca, ni se oxida, ni se pone feo, y es lo que normalmente yo recomendaría. Pues te voy a pedir 2 cosas. Una, que me la muestres, y 2, que luego tu hermano me enseñe cómo se hace. Perfecto. Pues si te parece, pasamos al taller. Adelante. Pues vamos a conocer a tu hermano y cómo se hace la Cruz de Caravaca. Por supuesto. Con tan solo 7 años ya correteaba por este taller, ya ayudaba a su padre a diseñar sueños, a fabricar emociones y sensaciones, de esas que nos gusta siempre conservar, de esas que se plasman en piezas de joyería. El tiempo fue pasando, fue aprendiendo y dedica su vida precisamente a seguir con la tradición, a seguir creando, a seguir ilusionando a todo aquel que viene aquí a la joyería Los Chavos a comprar una Cruz de Caravaca o cualquier otra pieza de joyería que ellos mismos piensan, diseñan y fabrican con sus manos, con unas manos expertas que siguen poniendo en valor la tradición y la enseñanza de antaño, de 3 generaciones. Hemos querido compartir tiempo, ese que nos gusta en Movistar Plus, ese que nos gusta en Miradas Viajeras, con uno de los protagonistas que dan vida a la Cruz de Caravaca, con Abraham. ¿Cómo estás? Gracias, Fernando, estoy muy bien.
Oye, queríamos ver cómo fabricáis la cruz de Caravaca, cuáles son los pasos a seguir y fundamentalmente cómo va cobrando vida esa pieza que nos vamos a llevar a casa, que vamos a llevar con nosotros y que vamos a mostrar orgullosos al mundo. Pues mira, yo siempre empiezo bocetando, hacemos un boceto de un poco de lo que querríamos como fuese la pieza final, cogeríamos la pieza en cera, y entonces cogeríamos y empezaría yo a dibujar aquí encima, haciendo un poco el boceto, nunca mejor dicho. Al final iríamos tallando con la cubia hasta conseguir lo que es, aquí tenemos una pieza ya terminada en cera, con la cruz de Caravaca, con sus flores y tal. O sea, tú poco a poco te vienen a la cabeza diseños, te vienen a la cabeza imágenes y te pones en un papel a pintar, a plasmar lo que te viene a la cabeza, ¿no? Y luego lo llevas a la pieza de cera y le das vida en esa segunda pieza. ¿Y después qué pasa? Pues después estas piezas hay que ponerlas en un cilindro, que lo tendríamos aquí, en un cilindro, esto se llama un árbol de cera, las va insertando y este mismo cilindro se le pondría un cilindro de metal y se le echaría un recubrimiento de escayola. A su vez entonces lo meteríamos en un horno, estaría en torno a las 10 horas y después de 10 horas esto se habría vaciado, se le inyectaría la plata, el oro o el metal que se quiera y ya tendríamos la pieza, digamos, esto es el árbol cuando sale ya acabado en metal. Ese es el árbol ya una vez que ha pasado por el horno, que ha pasado ya por la emulsión de plata o de oro y que ahora da vida a una serie de piezas que están en ese árbol y que, ¿cómo se desprenden? Bueno, pues es muy sencillo. Podemos coger la sierra o podemos coger directamente un alicate de corte, lo vamos poniendo y vamos cortando. Esto va a dejar una rebaba en la pieza que bueno, hay que limarla, hay que tratarla, pulirla, en fin, lleva su trabajico, va a llevar en torno a las 7, 8 horas cada pieza prácticamente. ¿Cada pieza? Cada pieza, sí. 7 u 8 horas para dar vida a una sola pieza. Desde el inicio hasta el final, sí. Incluso, bueno, la plata se trata menos, pero cuando se trata de oro, el proceso es mucho más delicado y se trata con más mimo. Cuando desprendes esas piezas del árbol, las limas, las vas dando forma y después, ¿qué pasa? Después, cuando ya la hemos pulido, ya ha terminado la pieza, digamos que aquí, por ejemplo, tenemos una pieza terminada que, de hecho, es la misma pieza que la que tenemos en cera. Esta es la original. Y ya cuando entonces la hemos terminado, pues se queda una pieza aquí de microfusión, muy bien acabada, con su pulido y bien brillante. Luego incluso se le podría dar algún tratamiento más, ponerle alguna piedra, el engaste, en fin, pues esto es lo que básicamente hacemos nosotros. A ver, ¿me muestras la pieza? Sí. Esta ya es la pieza acabada de todo el proceso que nos has ido mostrando. Cuando terminas estas piezas, directamente ya pasan a joyería, A venta, sí. y a generar ilusiones. Exactamente. A que el que venga aquí a la joyería Los Chavos pueda vivir intensamente una emoción que le va a generar cada una de las piezas que diseña esta familia desde hace 65 años. Entre ellas, la Cruz de Caravaca, el gran símbolo de este lugar. Ese símbolo que nos gusta, además, a nosotros, llevar encima y compartir con todos vosotros, aquí, en Caravaca de la Cruz, un símbolo universal. Tres generaciones, 65 años diseñando ilusiones. Tres generaciones que han ido conociendo el saber de unas manos expertas y de un oficio que hoy nos han enseñado en Los Chavos, en el corazón de Caravaca de la Cruz, en el corazón de este municipio maravilloso del noroeste de Murcia, en el que además hemos tenido la oportunidad de conocer a uno de sus grandes protagonistas, José. ¿Cómo estás? Qué orgullo recibir todo el talento y todo el conocimiento de padre y luego trasladarlo a los hijos, tercera generación. José, cuando entras en la joyería
y ves a tus hijos trabajar, ¿qué sientes? Bueno, yo me siento contento, porque ellos saben más que yo. Hoy ellos han aprendido muchas más cosas que yo, y yo ya muchas de las cosas que ellos tienen aquí, yo ya no sé ni usarlas. Pero la artesanía siempre es lo mismo, la grabación, trabajar el oro, la fundición, todo siempre es igual. Entonces yo les voy enseñando las cosas antiguas y ellos, pues ahora mismo me quieren poner un buril nuevo completamente de una máquina que han comprado preciosa, que funciona estupendamente, yo eso no sé usarla. Pero ellos van aprendiendo y ya yo estoy muy contento de que ellos sigan trabajando en la joyería, haciendo la cruz de Caravaca. Pero ¿sabes qué pasa? Que al final eres el alma, y ese alma queda impregnado aquí, en esta joyería, y es lo que les transmites para que ellos tengan la misma fuerza, compromiso, implicación y talento que tú en su día tuviste, que tu padre te transmitió a ti y que ellos llevan ahora mismo muy interiorizado, y que además, fíjate, quieren trasladar a la siguiente generación. ¿Cómo lo ves? A los nietos haciendo esto. Yo espero no verlo, yo espero estar con el Señor pronto, porque ya tengo 70 años, he estado 55 años trabajando en la joyería y bueno, pero yo espero verlo. Esta mañana yo decía, veré yo a mis nietos trabajar esto, a mis bisnietos, porque esta mañana en la oración decía eso, que en la ancianidad estar lozano y frondoso para proclamar que en mi roca no existe la maldad, que existe, y llevar esto a la siguiente generación. Esto es precioso, porque la artesanía es algo sensible, algo bonito. A mí me ha hecho una persona. Estoy seguro que vas a ver a la cuarta generación trabajando esto, que lo vamos a poder contar y que lo vamos a vivir contigo, aquí en Miradas Viajeras, en Movistar Plus. Continuamos paseando por Caravaca de la Cruz, seguimos encontrando rincones únicos, pero sobre todo, y como nos gusta contar a nosotros en Movistar, en Miradas Viajeras, continuamos conociendo personas. Las personas son el alma de un destino, son los que le hacen que cobre vida, son los que nos enamoran y son los que nos cuentan historias, historias como las que hoy, como las que esta tarde queremos descubrir en este lugar, en el Hotel Hospedería de la Veracruz. Está en el corazón de Caravaca de la Cruz, es un lugar emblemático, es un lugar con alma, es un lugar con luz. A nosotros nos encanta ir a esos sitios, a esos rincones en los que siempre hay una leyenda que narra una historia que en muchas ocasiones nos hace que tengamos ese sentimiento identitario del lugar al que descubrimos. Y aquí, en Caravaca de la Cruz, lo hemos descubierto. Pero es que aquí además hemos descubierto este hotel, esta hospedería, en el que sus dos grandes protagonistas, Alfonso y Ana, nos han hecho sentir especiales. ¿Por qué? Porque tienen detrás una historia muy bonita. Dos personas que trabajaban en Barcelona, en grandes multinacionales, y que de pronto lo dejan todo. Y lo dejan todo para vivir una historia diferente, para respirar, para vivir con calma, con tranquilidad, para sentir de verdad que querían volver a vivir, volver a sentir y transmitir toda su esencia como personas a los viajeros que vienen a Caravaca de la Cruz, a los viajeros que paran aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Bueno, desde el año 2019, sobre todo creando historias, generando ilusiones a todas las personas que entran por la puerta y van buscando un lugar donde alojarse
o bueno, también donde tomarse una copa, que de eso hablaremos después. Primero de todo, qué palabras más bonitas nos has dedicado. Darte las gracias porque, bueno, gracias. Es cierto, ¿no? Sí. Son historias, es un pasado Todo- que dejamos atrás todo cierto, y, todo. que sobre todo al final tiene su recompensa, porque estamos aquí en el patio interior de esta casa que rehabilitasteis, que tiene mucha historia detrás y que ahora, sin embargo, está haciendo para nosotros un escenario idílico para pasar esta tarde con dos grandes personas de este municipio. Lo dejáis todo atrás y comenzáis una historia muy bonita. Sí, la verdad es que, bueno, pues como bien has dicho, estábamos trabajando en Barcelona y decidimos, pues bueno, dar un cambio en nuestra vida, ¿no? Y entonces empezamos a buscar y topamos con Caravaca. Y la verdad es que nos sorprendió muchísimo, no solo Caravaca, sino Murcia, y que para nosotros es una gran desconocida. Y empezamos, llegamos una Semana Santa, empezamos a ver la comarca y la verdad es que, ya te digo, nos sorprendió muchísimo. Alfonso, en el 2017 llegasteis aquí, como bien dices, empezasteis a descubrir una tierra única y un pueblo maravilloso, uno de esos rincones del mundo especiales, que tiene magia, que tiene magnetismo. Y 2 años después estabais abriendo las puertas de este hotel en el que, sin duda, cada día hay una historia diferente que contar. Sí, la verdad es que ese mostrador, de verdad, bueno, viene gente en principio un poco, claro, el casco histórico pues tiene sus recovecos, tiene tal, llega un poco, y la verdad es que cuando ya llega al hotel ya descansa, abre su alma, digamos, ¿no? Digámoslo así, pues sí, la verdad es que cambia, ya se relaja. Y entonces cuando nosotros empezamos a disfrutar del viajero, ¿no? Porque el viajero se abre y empieza ya, pues hay un feedback con el cliente, con el viajero, y ya pues empezamos, pues bueno, sitios que visitar, qué quiere, qué no quiere, dónde puede comer, dónde no, qué busca, qué gastronomía busca, y empezamos ahí, empezamos a construirle pues una experiencia, ¿no? Sí, intentamos adaptarnos eso, Sí. al viajero que viene, pues según las necesidades, pues nosotros intentamos pues entreverle a ver lo que necesita y se lo intentamos aportar. Ana, dejáis Barcelona, dejáis Cataluña y os venís a un pueblecito de 850 kilómetros cuadrados. ¿Por qué Caravaca de la Cruz? Pues Caravaca de la Cruz, nosotros estuvimos mirando a ver un sitio donde nosotros pudiéramos empezar, ¿vale? Entonces, creemos que Caravaca tiene un potencial. Caravaca es culturalmente muy activo, religiosamente, en naturaleza, gastronómicamente, es muy activo. Entonces, creemos que tiene un potencial que por eso estamos aquí. Caravaca muy cerca, Caravaca muy tuya, y un establecimiento de 8 habitaciones en el que hay unos recovecos, unos lugares que hay que descubrir despacito, poco a poco, en calma. Por ejemplo, esa terraza maravillosa desde la que se ven las 3 grandes torres de este municipio y en el que se escucha el sonido del silencio, de las campanas, de los pájaros, del día a día de Caravaca. La verdad es que la terraza es algo que el caravaqueño viene y se sorprende. Entonces, pues bueno, maravillado. Lo primero lo que hace es sacar su móvil, pero es gracioso porque saca el móvil y hoy día que el móvil tenemos 8 cámaras con flash, tal, pero el móvil no capta la sensación, la luz, todo lo que se respira en ese paisaje, no en la terraza ya, sino en lo que se ve de la terraza, ese paisaje de Caravaca. Oye, hablando del paisaje de Caravacana, si tú paseas por sus calles, si te mimetizas con el lugar, ¿dónde te gusta pararte? ¿Dónde es ese rincón secreto donde dices, Alfonso, tomamos la decisión correcta? Tiene varios rincones, pero a mí uno de los más bonitos son las Fuentes del Marqués. O sea, a mí pasear por las Fuentes del Marqués es algo que Te vale totalmente. sí, es muy bonito, pero tiene muchos encantos cuando subes al castillo por esas callejuelas, por la calle Santa Ana, que vas subiendo las escaleras hasta que llegas al castillo. También es un sitio muy bonito para respirar. Alfonso, un lugar donde volver a enamorarse. Yo te podría decir, el sitio que más me gusta de Caravaca es la Encarnación.
Y fíjate que no es Caravaca, porque bueno, Caravaca tiene arquitectura, religiosidad, levantas la vista, que no solemos hacerlo, pero levantas un poco la vista y ves un larguero, ves un techo, ves algo que te quita el sentido, ¿no? Pero sin embargo, la Encarnación es esa ermita que está ahí, que a lo largo de los años ha sido templo íbero, ha sido templo romano, hay canteras romanas, pero sin embargo, llámalo como tú quieras, religiosidad, energía, lo que sea. Pero yo voy allí y a veces subo con ella, cuando llevo a mi perro a pasear allí, y la verdad es que allí hay una sensación, no sé, hay algo que te hace evadirte, que te hace calmarte, en fin, me parece perfecto. Un algo que hemos estado viviendo y sintiendo desde que estamos aquí en Caravaca de la Cruz o en cualquiera de sus 13 pedanías, aunque algunos hablan de 14. Un algo que hemos sentido cuando hemos estado con ellos, con Alfonso y con Ana, y os voy a contar un pequeño secreto. Esta tarde, cuando entraba en el hotel, les veía a los dos en la salita de lectura, en la salita de televisión, juntos, abrazados, dejando pasar el tiempo, como si todo se hubiera parado y estuvieran viviendo en calma, tranquilos. Eso es lo que ofrece precisamente el Hotel Hospedería de la Veracruz, en el que me gustaría preguntaros, un sitio especial en el que a vosotros os gusta estar, tranquilos, cuando estáis aquí en el hotel, cuando de pronto echáis la mirada atrás y decís, wow, cómo mola. Pues a mí este sitio donde estamos me gusta mucho, y la terraza también. Pues cuando terminamos de comer, pues si no tenemos a nadie, te sientas en los sillones de la terraza y como tú dices, dejas pasar el tiempo, ¿no? Un buen libro, me gusta mucho leer, bueno, nos gusta mucho leer también, y un buen libro, un café, no sé. Este sonido de las campanas que hemos tenido la oportunidad de disfrutar ahora no se escucha en Barcelona, ¿eh? No, es raro. No. Y aquí te da un poco de vida, aquí te da un poco de sabor, de ilusión, ¿no? Sí. A veces las campanas como son los grillos por la noche, ¿no? Tú oyes los grillos, gri, 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 gri. No puedo dormir, pero si tú eso te lo interiorizas y lo oyes como música, pues al final las campanas son música. Sí. Pues así logras relajarte y puedes dormir, o sea... Estos 2 años intensos desde que el hotel abrió las puertas ha recibido a muchos viajeros, que cada uno tiene su historia, cuenta su historia, y otra de las cosas que hemos podido percibir es que cuando llegan aquí a la recepción o cuando desayunan por la mañana, por cierto, un desayuno para chuparse los dedos, cuentan historias, se relajan y empiezan a hablar con vosotros y os cuentan muchas anécdotas. ¿Alguna que para vosotros sea especial, diferente? ¿Alguna que recordéis con especial cariño? Hay mucha, sobre todo gente que ha pasado una enfermedad. Hay que ver cómo te puede la gente decir que ha pasado un cáncer, en fin, sus hijos, un familiar, y no sé, conecta tanto la gente que te llega a contar eso y luego dice, oye, pues lo hemos pasado bien y vamos a disfrutar y eso te llega, ¿no? Yo creo que cada persona que viene y te cuenta una experiencia suya, todo eso te aporta. Sí. Entonces, cuando tu trabajo, tenemos la suerte que sea escuchar a gente, pues nos va engrandeciendo, nos va ayudando, pues eso, un poco a reafirmarnos, ¿no?, en lo que nosotros somos, y otro poco ir aprendiendo poco a poco con todas las experiencias que vamos viviendo de la gente, de nuestros viajeros. Fijaos qué bonito, escuchar a la gente, ese es nuestro trabajo, eso es lo que hacen Alfonso y Ana cada día en este Hotel Hospedería de la Veracruz, un lugar emblemático de Caravaca en el que me gustaría que os detuvieseis, en el que paraseis un momento, en el que entrarais sin miedo y pudierais disfrutar de un ratito en su terraza o en este patio del Olivo o en la sala de lectura, y si encima además lo elegís para quedaros a dormir y para desde aquí descubrir Caravaca de la Cruz y sus 13 pedanías, mejor que mejor. Caravaca de la Cruz es el lugar del mundo donde merece la pena estar y donde además esta tarde vamos a elevar nuestra copa y a brindar por todos vosotros, pero también por 2 emprendedores que están haciendo aún más grande Caravaca de la Cruz, uno de los pueblos más bonitos del mundo.
Y... ¿sabéis una cosa? Ya de vuelta en casa, son muchos los recuerdos que me vienen a la cabeza, son muchas imágenes e instantes los que dibujan en mi mente un sentimiento muy íntimo de añoranza, un deseo de regresar y volver a compartir contigo tiempo. Un tiempo maravilloso en el que descubrir los pliegues de tus más de 850 kilómetros cuadrados. Un tiempo en el que pasear poco a poco y paso a paso por todas esas callejuelas de tu diseño urbano. Un tiempo de entender la vida y de saborear momentos únicos que guardo en mi alma como un tesoro. Un tiempo de descubrir tus pedanías, tu increíble naturaleza y esas miles de historias que los lugareños cuentan acerca de tu cruz, la Cruz de Caravaca. Son recuerdos de un viaje inolvidable junto a unos compañeros de viaje también inolvidables, recuerdos de un amanecer oliendo a flores, agua y café, en un pequeño hotel donde la calma y los sueños cobran fuerza. Recuerdos de los albores del día paseando en soledad por callejuelas mojadas que me llevaban hacia rincones de esos que te sorprenden, de esos que te hablan, que te cuentan leyendas y te narran la identidad de un pueblo. Recuerdos de un buenos días compartido con los caravaqueños bajo la atenta mirada de las murallas de su castillo. Y también, ¿por qué no?, recuerdos de un hola visto desde el santuario de la Veracruz, recuerdos de un paseo tranquilo y en calma hasta llegar al templete, donde todo empieza, donde todo sueño, donde la vida y la leyenda cobra fuerza y la identidad de Caravaca se dibuja en la historia. Recuerdos de un lugar del mundo donde, extasiado ante su cruz, pienso en ti y me alberga la esperanza de encontrar la calma, donde todo cobra sentido y el repicar de unas campanas evoca la historia de reyes, monjes, nobles y decenas de leyendas que se escriben en los muros de palacios, iglesias y monasterios que dan vida a Caravaca. Recuerdos de secretos que guardan celosos los muros de algunos lugares en los que tuve la oportunidad de volver a sorprenderme tras más de 30 años recorriendo el mundo. Recuerdos de miradas, de sonrisas, de ilusiones, de proyectos y de la subida al campanario de la iglesia del Salvador para contemplar tu esbelta silueta y a vista de pájaro descubrir lo insignificante que soy y lo grande que eres. Recuerdos de aguas revoltosas en las que hacer rafting, o de la subida a la Cueva Negra, o de unas manos curtidas por el tiempo amasando todavía el pan y preservando los oficios de antaño. Recuerdos de cientos de instrumentos musicales originarios de decenas de países. Recuerdos de música, de folclore, tradiciones y de un paseo tranquilo por las fuentes del Marqués. Recuerdos de torres defensivas o de las diferentes salas del extraordinario Museo de los Caballos del Vino. O recuerdos de una historia de superación muy íntima que demuestra que si quieres puedes, que si crees llegas y que sobre todo, si quieres, puedes renacer, volver a correr y volver a vivir. Recuerdos de olores y sabores identitarios de Caravaca de la Cruz, de recetas y tradiciones que han pasado de generación en generación a través de los siglos y que hoy agasajan al viajero hambriento, al comensal más exigente y a todos aquellos que buscan un lugar especial donde tapear, sentarse a la mesa o simplemente alzar su copa para brindar por un descubrimiento muy especial. Las personas que nos acompañaron en nuestro viaje por Caravaca.
Recuerdos que se agolpan en mi alma y que me evocan momentos de felicidad contenida, de excitación mayor cuando los caballos del vino, fiesta declarada Patrimonio de la Humanidad en 2020, recorren en apenas 7 segundos esa cuesta que llega al castillo. Recuerdos de moros y cristianos y de la risa de un niño, recuerdos de nuestros mayores hablando del pasado y recuerdos de ese que lo ha dejado todo y se ha ido a vivir al campo para recuperar la esencia de la vida. Recuerdos. Recuerdos que lleva mi maleta, gastada y vieja de tantos caminos y experiencias, pero en la que hay un lugar especial para guardar esos instantes que he vivido en Caravaca. Recuerdos de personas, de 1001 instantes de los 5 sentidos y de sueños que cincelan un viaje que hoy he querido contarte. Porque mi camino ha de ser el tuyo, mi destino tu futuro y mi presente, esa maleta en la que guardar todos esos recuerdos que juntos quiero que vivamos. Caravaca de la Cruz, te llevo conmigo.